Lo que debes conocer sobre los riesgos en el comercio internacional. Curso práctico. Temario del curso. Tema 2. Riesgos logísticos y de transporte. Primera parte. Entendemos por logística, el proceso de planificación, operación, y control de movimiento y almacenaje de mercancías, desde la fuente de la materia prima, hasta el punto de venta del producto terminado, con el propósito de satisfacer los requerimientos del cliente, al menor coste efectivo real. En el mercado local, los errores logísticos se resuelven, generalmente, en base a gestiones personales, o de contactos empresariales. Sin embargo, en el ámbito internacional, dichos errores pueden devenir en multas, demoras, rechazo de productos, e incluso en disputas contractuales. Por este motivo, se recomienda que la logística se ponga en manos de especialistas con formación y experiencia de gestión. La figura del transitario deviene primordial. El transporte es una de las actividades comerciales, en la que la incertidumbre aparece constantemente, afectando por igual a los medios empleados para transportar, y a los propios elementos transportados, independientemente de la vía utilizada. Marítima. Lacustre. Fluvial. Terrestre. Aérea. Las numerosas contingencias que deben soportar las mercancías, cuando son trasladadas desde su lugar de producción, en el país exportador, hasta el punto de destino, en los mercados exteriores, y a las que necesariamente han de hacer frente los sujetos de la compraventa, el vendedor o comprador, dependiendo de las condiciones de entrega acordadas, deben en lo posible tenerse en cuenta, e intentar eliminar o minimizar. Este traslado de mercancías presenta un alto componente de incertidumbre y de riesgo, por motivos muy diferentes, como la distancia geográfica, la manipulación de los envíos, su carga y descarga, el tránsito por distintos países, las prácticas comerciales, las legislaciones diversas, la posibilidad de pérdida y de robo, errores en la expedición de los paquetes, embargos, huelgas de los estibadores o transportistas, agitaciones sociales, y así un buen número de eventos. En este caso las condiciones de entrega pactadas, y la contratación de seguros de transporte de mercancía, deviene primordial. En consecuencia, el exportador debe realizar como paso previo, un análisis de los riesgos que la mercancía va a soportar durante su traslado, haciendo énfasis en la naturaleza de tales contingencias, y en los factores de riesgo. Las mercancías han de recorrer largas distancias, por tal motivo y a pesar de los sistemas de embalaje, empaquetado, y manipulación especializada, siempre existe el riesgo de que las mismas sufran durante su traslado deterioros, mermas o daños, que modifiquen sus condiciones iniciales, por lo que resulta obligado adoptar las medidas de protección pertinentes, para evitar tales contingencias. ¿Es obligatorio contratar un seguro de transporte internacional de mercancías? No es obligatorio, excepto que las partes hayan pactado un Incoterm CIF, o CIP. En ese caso, el exportador tiene obligación de contratar el seguro de transporte, haciendo beneficiario de la eventual indemnización al importador. Los Incoterms 2020 obligan a una cobertura mínima de cláusula C para el Incoterm CIF, y una cobertura mínima de cláusula A para el Incoterm CIP. Cuando se utilizan otros Incoterms, la contratación del seguro es facultativa, para la parte que corre el riesgo. Así en los Incoterms de los grupos E y F, y en los Incoterms CFR y CPT, del grupo C, el importador deberá valorar la opción de contratar un seguro, pues la entrega de la mercancía por parte del exportador se produce en su propio país de origen. Mientras que en los Incoterms del grupo D, será el exportador quien deba valorar esa opción, pues la entrega de la mercancía por su parte, se produce en el país del importador, o sea el país de destino. Las coberturas en el transporte internacional de mercancías. El seguro de transporte de mercancías puede definirse como un contrato, por medio del cual una persona, el asegurador, se obliga a cambio del cobro de una cantidad de dinero, llamada prima, a indemnizar a un tercero, el asegurado, dentro de los términos convenidos, por los daños y pérdidas materiales, sobrevenidos a las mercancías objeto del contrato, durante su traslado, si ocurre el evento cuyo riesgo es objeto de cobertura.
En los contratos internacionales de compraventa, el Incoterm pactado marcará quién asume el riesgo, quién se hace cargo de contratar el seguro, y cuál es el nivel de cobertura. Son muy diversos los riesgos a que están expuestas las mercancías objeto de transporte, por lo que en función de mayor o menor número de contingencias cubiertas, las pólizas de seguro pueden clasificarse atendiendo a esta circunstancia. El nacimiento del seguro de transporte. A pesar de la gran evolución, durante décadas del transporte terrestre y aéreo, el comercio internacional sigue siendo mayoritariamente marítimo, aproximadamente en un 90% a nivel mundial. Sin duda, el factor que más influyó en el predominante papel que desempeñó el mercado de Londres en materia de seguro marítimo, fue el café del señor Edgar Lloyd. A finales del siglo XVII, el señor Lloyd, de origen galés, estableció un café, al que acudía numerosa clientela formada por armadores, aseguradores, capitanes, comerciantes marítimos, etc., a tomar café y a realizar sus negocios, convirtiéndose el citado lugar en una especie de club, en donde se intercambiaba información sobre asuntos marítimos, se firmaban contratos de fletamento, etc. Así, el señor Lloyd empezó a prestar varios servicios, tales como la inspección de barcos y de mercancías, la clasificación y el registro de barcos, y a hacer publicaciones marítimas, en un boletín con información sobre la lista de barcos que llegaban, y el estado en que se encontraban. Dicho boletín se convirtió en el Lloyd's List, periódico fundado en 1734, y que aún persiste en la actualidad. Se publica todos los días, y en él se pueden encontrar todos los barcos del mundo, cuál es su posición, cuál es su bandera, quién es su dueño, y la clasificación. La información publicada por el Lloyd's List es de gran importancia para la actividad marítima, pero es la clasificación de los buques la que adquiere mayor relevancia frente al seguro marítimo, ya que el precio del seguro de casco y maquinaria se establece con base a dicha clasificación, la cual es dada por sociedades clasificadoras especializadas. Dichas sociedades están encargadas de dictar normas para la construcción de los buques, y de vigilar que tales reglas se cumplan, con el fin de que las naves se mantengan en buenas condiciones de navegabilidad. Fue precisamente en el Café de Lloyd, en donde se fundó en 1760 el Lloyd's Register of Shipping, sociedad de clasificación, considerada como la más antigua a nivel internacional. Le sigue en antigüedad e importancia el American Bureau of Shipping, fundado en Nueva York en 1826, que tiene por objetivo principal la certificación de la seguridad operacional y de la navegabilidad de los buques mercantes. Otro hecho importante que surgió en el Café de Lloyd fue la adopción en 1779 de una póliza uniforme de seguro marítimo, conocida actualmente como la póliza SG, Ships Goods, cuyo uso fue aceptado por todos los miembros del Lloyd's. Tal documento fue sometido y aprobado en el Parlamento inglés, convirtiéndose en el modelo oficial de la póliza de seguro marítimo británico. El sistema inglés predomina aún en nuestros días, y es la Asociación Internacional de Aseguradores de Londres, conocida hasta antes de 1998, como Instituto de Aseguradores de Londres, la que marca las pautas en materia de seguros a nivel mundial, y en donde se redactan las distintas fórmulas que contienen las pólizas. Las condiciones de seguro, aplicadas por el Instituto, fueron creadas en 1912, y se conocen como cláusulas del Instituto. Estas cláusulas se denominaban, contra todo riesgo, all risk, libre de avería particular, free of particular average, o FPA, y con avería particular, with particular average, o WPA. La cobertura FPA, libre de avería particular, solo cubría la avería gruesa. Para cubrir avería particular, se tomaba una cláusula WA, con avería, y si se quería una cobertura mayor, se tomaba una cláusula all risks, todo riesgo. Pero estos nombres de las cláusulas inducían a error. Por este motivo, y según las recomendaciones formuladas por la UNCTAD, United Nations Conference on Trade and Development, se introdujo una reforma a las cláusulas de seguro marítimo inglés, las cuales desembocaron en la eliminación de la póliza SG de 1779, y en la creación de las cláusulas del Instituto de Londres, para carga del año 1982, y para casco y máquina de 1983.
Las mismas recibieron el nombre de cláusulas A, B y C, para evitar confusiones.